Hey, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Y por acá una vez más te saluda el hermano John Michael Vergara desde acá de Chile. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Como todos los lunes a lunes, siempre lo repito, anhelando que llegue este día para compartir las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque aquí no solamente aprendo yo, sino también aprenden ustedes y así viceversa. Aprendemos todos en lo que el Señor nos quiere enseñar en nuestras vidas. De verdad que esta semana ha sido bastante productiva en el Señor. De verdad que esta semana ha sido bastante de gran bendición para el Señor. Me ha tocado compartir palabras, me ha tocado llevar el mensaje del Señor, me ha tocado ministrar, ¿verdad? A un grupo de hombres a donde me estoy congregando. De verdad que el Señor ha sido bueno, el Señor está respaldando su palabra. De verdad que esta semana también me tocó compartir con un amigo, dándole mensajes de esperanza, de enseñanza, de testimonio. Y ha sido grato para mi vida, ha sido una honra, un privilegio de parte del Señor, porque está haciendo grandes cosas. Y sé que así como lo está haciendo en mi vida, la está haciendo en la vida de cada uno de los que semana a semana se toman su tiempo para escuchar el mensaje del Señor. Amén. Hoy quiero estar hablando, quiero estar compartiendo un mensaje que el Señor coloca en mi corazón, ¿verdad? Y es: no retrocedas, sino que avances. No retrocedas, avanza. ¿Por qué? Porque llegan circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Muy adversas, que a veces preferimos soltar la toalla, preferimos tirar la toalla antes de seguir avanzando, seguir pagando el precio, seguir sacrificando, ¿verdad? Día a día nuestro propio cuerpo, nuestra carne, ¿verdad? Para agradarle al Señor, para que el Señor crezca en nosotros. A veces nos cuesta bastante, porque a veces decimos: yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero cuando llegan momentos de dificultades, cuando llegan momentos de proceso, allí es donde en realidad estamos siendo probados por parte del Señor. A veces decimos: no, es que el enemigo se levantó, el enemigo el enemigo es muy malo. Sí, realmente el enemigo es malo. El enemigo realmente a veces se levanta, pero déjame decirte que a veces el enemigo está tranquilo, sino que Dios permite circunstancias en nuestra vida para nosotros ser moldeados en el carácter, para nosotros ser, ¿verdad? Probados en lo que el Señor quiere para con nosotros. Porque sin prueba, sin sacrificio, no hay gloria, no hay bendición de parte del Señor. Entonces hoy quiero compartir este mensaje, ¿verdad? Que sé que será de gran edificación, sé que será de gran enseñanza para cada uno de ustedes, ¿verdad? Así como ha sido para mi vida también. El tema de hoy es: no retrocedas, avanza. Y es tan tremendo porque leyendo la escritura y leyendo la palabra, el Señor trataba conmigo en ciertos textos. Y hay personas que a causa de la avaricia, a causa del sistema, a causa de la desobediencia, a causa de querer estar compartiendo, ¿verdad? Y practicando las cosas del sistema, ¿verdad? Prefieren retroceder. Prefieren retroceder otra vez al mundo, otra vez a las cosas seculares, y dejamos a un lado, ¿verdad?, las cosas de Dios, sabiendo que las cosas de Dios son eternas y las cosas de este mundo son pasajeras. Podemos ver en el libro de Éxodos, ¿verdad? El primer punto es: a causa de la avaricia. Mucha gente retrocede. En en Números 11, 4, 6. Aquí podemos entender un poco sobre que a causa de la avaricia hay personas que retroceden. A causa de la avaricia dejan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque quieren todo fácil, no quieren pagar el precio, prefieren vivir atados a un sistema, prefieren vivir esclavos a un sistema, ¿verdad? Que le da todo fácil antes de pagar el precio. Y aquí lo podemos ver con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel. Dice en Números 11, 4, 6: lejos bajo la comunión del Padre, del Hijo y de nuestro amigo Espíritu Santo. Y dice a la letra: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Escuche bien, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Esto es tan tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Que una vez que el Señor sacó al pueblo de Israel,
¿verdad? De Egipto, porque en Egipto ellos eran esclavos, trabajaban duro. Como bien sabemos, los esclavos son los que trabajan duro sin parar, haciendo horas extras, quizás con poca comida, ¿verdad? Sin descanso. Estos hombres, una vez que Dios usa a Moisés como líder para sacarlos del pueblo de Israel, estos hombres preferían estar en Egipto saciando su carne, llenándose de placer, que antes pagar el precio en el desierto. Porque ellos necesitaban pasar por el desierto sí o sí, como tú y como yo necesitamos pasar por el desierto para que nuestro carácter sea moldeado. Y aquí lo que Dios quería con ellos es que su carácter fuera moldeado. Y aún así viendo la gloria manifestada de Dios sobre sus vidas, que aún así les daba maná mientras muchos quizás no tenían que comer, a Dios le placía a ellos darle maná del cielo, caía del cielo, y se quejaban, murmuraban en contra de Moisés. Preferíamos estar en Egipto siendo esclavos antes de morir aquí en el desierto de hambre. Y aún así Dios lo bendecía de gran manera, obviamente. Dice la palabra que Dios, en medio de su ira, les contempló llenarlos, saciarlos de carne. Saciarlos de carne. ¿Ves? Para que ellos entendieran de que Dios era, en realidad estaba escuchando su corazón. Pero a veces prefieren ser esclavos, volver atrás antes de seguir pagando el precio. Déjame decirte que hoy te animo a que pagues el precio. Paga el precio, que más adelante vas a ver la gran recompensa que Dios tiene para contigo. Estos hombres, Dios le había dado una promesa a ellos de entrar a la tierra prometida, una tierra que Dios le había prometido, una tierra que fluía leche y miel. Y ellos aún no estaban creyendo en la palabra. ¿Pero por qué? Porque preferían creer en sus emociones, preferían creer, ¿verdad?, en su hambre que tenían. Yo prefiero volver a Egipto. Y así hay muchas personas que Dios los ha sacado de la esclavitud, que Dios los ha hecho libres, pero sus pensamientos están en retroceder porque prefieren ser esclavos del sistema. Prefieren, ¿verdad?, saciar sus ganas de comer, de alimentar su carne, pero con las cosas del sistema. Y en este tiempo se nos olvida, a muchos se nos ha olvidado la promesa que Dios tiene para con nosotros. Pero déjame decirte que hoy te animo a que sigas avanzando. Que si sientes que estás en el desierto, que si sientes que no tienes comida, y te hablo de una comida espiritual, no te estoy hablando de lo físico, de lo que lo podemos palpar, porque sí, esto es muy fácil y a eso es lo que voy. A veces preferimos lo fácil, a veces preferimos el sistema, a veces somos esclavos de nuestro trabajo, de nuestros empleos y dejamos las cosas de Dios para un lado. Cuando sabemos que ya Dios nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, pero necesitas pasar por el desierto, necesitas pagar el precio. Y Dios permitió tantos años, 40 años en el desierto, a causa de las quejas, a causa de las quejas. Hoy te animo a que no te quejes, sino que sigas avanzando. Créele fervientemente al Señor de que hará todas las cosas posibles. Créele, porque cada uno de nosotros, tanto tú como yo, como muchos hermanos, muchos predicadores, muchos pastores, hoy Dios lo ha colocado en lugares de eminencia, en lugares que quizás en su propio concepto, en su propio conocimiento, les costaba llegar a ese lugar, pero a causa de pagar el precio, a causa de creer una palabra, a causa de caminar por el desierto sin quejarse, sino confiando en el Señor, sin retroceder, sino seguir avanzando, hoy Dios los ha colocado en los lugares donde están. Y hoy te lo digo con mucha libertad, hoy te lo digo, no porque el Señor es bueno, porque sí, realmente, obviamente el Señor es bueno. El único bueno en toda la existencia es Cristo Jesús. El único bueno es el Señor, como yo a veces lo comparto con mi hermano, con muchas amistades. Hermano, el hombre no hace nada bueno. El hombre sin Dios en su corazón no hace nada bueno. Pero cuando Dios está en tu corazón, empieza a tomar el molde de Jesús y empieza a hacer cosas que le agradan al Señor. Amén, pero necesitamos pagar el precio. Necesitamos pagar el precio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que prefieren ser esclavos, ¿verdad? Saciando su alma.
antes de pagar el precio, sin saber que más adelante, sin saber que seguir avanzando, tienes un galardón, tienes la corona de vida, pero necesitamos seguir avanzando. Amén. Hay personas que prefieren servir al sistema antes de estar comprometidos con Dios. Antes de estar comprometido con Dios. En estos hombres, el único que estaba realmente comprometido con Dios, realmente el que le creyó una palabra, fue Moisés y su hermano Aarón. Porque sí, muchos hacían lo que obviamente Moisés le decía a través del Señor, pero lo hacían murmurando, lo hacían quejándose. Y Dios los escuchaba sus quejas. Y llegó un punto que Moisés obviamente, atribulado, le dijo: Señor, ¿acaso yo los creo? ¿Acaso yo necesito cargarlos como un bebé? No. Son tuyos, mi Dios. ¿Qué hago? Mira, escucha a tu pueblo, están murmurando. Tienen hambre, tienen sed. Y aún así Dios les saciaba la sed y les saciaba su hambre. Pero ellos querían ser esclavos. Ellos querían ser esclavos de un sistema. Dice en Éxodo 14:12, dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos estaban diciendo: déjanos en Egipto, Moisés, no nos saques de aquí, queremos ser prisioneros, cuando Dios en realidad a cada uno de nosotros nos quiere hacer libre. A cada uno de nosotros nos quiere hacer libre, porque para eso fuimos nosotros creados, para vivir en libertad aquí en la tierra. Ahora, obviamente, no usar la libertad como libertinaje, como lo han hecho muchos en este tiempo, que han usado la libertad como un libertinaje, sino libres para adorar, libres para glorificar el nombre de Dios, libres para pararte en la calle y predicar el evangelio, libres para mostrarle la verdad a otras personas. Por eso es importante avanzar y no retroceder, porque grandes cosas tiene Dios para con tu vida y para con mi vida, para con la vida de tu familia, para con la vida de tus amigos, de tus compañeros. Por eso es que estás pasando en este momento, quizás estás pasando por un desierto que no ves agua, que ves todo seco, pero déjame decirte que sigue confiando en el Señor, sigue avanzando en el Señor, que Dios ya en esa cruz del Calvario dio la victoria a través de su Hijo Jesucristo, a través de nuestro Señor. A través de Cristo ya nosotros tenemos la victoria ganada. Por eso es que Cristo fue muy claro en la palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y muchas personas quieren ser prisioneros en el sistema de este mundo. Muchas personas quieren ser esclavos del sistema de este mundo. Y déjame decirte que estás errando, porque estás retrocediendo. Estás retrocediendo. Y hoy el llamado es para que no retrocedas, sino que sigas avanzando. Aunque no veas nada físicamente de lo que Dios ha prometido en tu vida, sigue avanzando, que en su tiempo Dios lo va a hacer material. Dios va a materializar cada promesa que ha dado sobre tu vida. Hoy yo puedo ver, y me gozo en el Señor, ver a mi familia congregándose conmigo. Ver a mi familia, ver a mis hermanos que en las reuniones de hombres, ¿verdad? Cuando nos congregamos, ver a mis hermanos estando allí sentados y yo impartiendo la palabra. Eso me llena de gozo y me es un privilegio, porque quizás hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres orando por su familia y no han podido. Y esa familia no han querido dar el brazo a torcer para llegar a los caminos del Señor. Y hoy ver a mi papá sentado junto conmigo, junto con mis hermanos, junto con mis sobrinos, junto con mi esposa, con mis sobrinas, con las mamás de mis sobrinos. Hoy eso me llena de un privilegio, me llena de gozo, me llena de alegría, porque Dios ha conocido mi corazón, que aunque llegó un punto que quise retroceder, me estanqué, llegó un punto en el cual no avanzaba, pero a causa de mis decisiones personales, así como estos hombres que querían una decisión de estar cautivo, de estar prisionero en Egipto. Y así llegó un punto en mi vida que yo me encontraba, me conseguía así, siendo esclavo del sistema, hasta que tomé
la decisión y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito avanzar. No quiero retroceder. Por eso es que cada lunes a lunes yo comparto los mensajes que el Señor pone en mi corazón, pero a causa de los testimonios que Dios ha creado sobre mi vida. Y así como Dios ha creado testimonios sobre mí, está creando testimonios sobre tu vida también, sobre la vida de tu familia también. Por eso es importante pasar por procesos, pasar por pruebas, para que el día de mañana, cuando tú sigas confiando en el Señor y te saque de esos procesos, tú salgas de esos procesos, tú digas, el Señor fue bueno. El Señor fue bueno. Porque a pesar de que estaba me metí en un proceso, Dios estuvo en el proceso conmigo. Dios estuvo en el proceso conmigo, Dios me sacó del proceso, Dios me ayudó, Dios fue mi pronto auxilio. Y eso es lo que Dios quiere para contigo. Pero no, a veces queremos retroceder. A veces queremos retroceder porque nos gusta, como dicen por ahí, la papaya. Nos gusta lo fácil. Y seguir al Señor cuesta. Hay que pagar un precio. Hay que sacrificar ciertas cosas que a la carne le gusta, al hombre, al ser humano le gusta. Pero déjame decirte que es importante y es necesario pagar el precio. Es necesario pagar el precio. Claro, es necesario. Amén. Entonces, dice, Éxodo 14:12, no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, niégate a servir en el sistema de corrupción, porque Egipto era un sistema de corrupción. Entonces es importante y necesario negarnos a ese sistema. Es importante negarnos a ese sistema. Imagínense que hubo un tiempo donde un rey creó una estatua y todos los habitantes de esa tierra, gobernantes, gobernadores, cuando este rey mandaba a sonar una trompeta, todo el mundo tenía que postrarse ante la estatua que él había creado. Pero hubieron 3 hombres valientes en la cual se negaron a rendirle culto a esa estatua, porque no querían, ¿verdad?, ser esclavos de un sistema corrompido. No querían ser esclavos de un sistema corrompido. Y estos hombres, ¿verdad? Esta historia está en el libro de Daniel 3. Estos hombres, Mesac, Sadrach y Abednego. Estos hombres no se doblegaron ante el sistema. No retrocedieron, siguieron avanzando, porque dice las escrituras que cuando nadie quería rendirle culto a esta estatua, lo iban a echar en un horno de fuego. Lo iban a meter en un horno de fuego. ¿Y sabes qué aconteció en estos hombres? Que estos hombres, cuando a causa de una amenaza, ¿verdad? Porque hoy en día hemos visto y he escuchado testimonios de pastores, evangelistas, de ministros de Dios, que por una amenaza retroceden. Que por una amenaza no quieren pagar el precio. Quieren ser presos en el sistema a causa de una amenaza. Y estos hombres, a causa de una amenaza, ellos más bien siguieron avanzando, sin importar la amenaza que le acontecía. A estos hombres los amenazaron que si no se postraban ante la estatua, lo iban a meter en un horno de fuego. Muchos han escuchado esta historia. Pero estos hombres creyeron y sabían en quién habían confiado. En el Dios vivo, en el Dios de Israel. Y dice la Biblia que estos hombres, al no doblegarse, los metieron en el horno de fuego. Y dice la Escritura que este horno lo calentaron 7 veces más de lo que estaban acostumbrados. Y dice la Biblia que los hombres que agarraron a estos tres hombres para meterlos en el horno se quemaron antes que los 3 hijos de Dios cayeran en el horno. Y dice que el rey se sorprendió cuando vio a estos hombres caminando en medio del fuego, en medio de las llamas, porque dice que había un cuarto hombre, que no era 3 lo que le habían mandado a meter en el horno, que porque habían 4. Déjame decirte que era el Señor que estaba con ellos. Porque no quisieron doblegarse, ¿verdad? No quisieron ser partícipes, no quisieron retroceder porque ya habían avanzado mucho en el Señor y no quisieron retroceder en lo que habían creído a causa de una amenaza. Entonces, a veces nosotros a causa de una amenaza del enemigo, a causa de una dificultad, a causa de una prueba, queremos retroceder. Pero déjame decirte que es necesario que nos neguemos tú y yo
a las cosas del sistema, el sistema corrompido. Entonces que empecemos a confiar realmente en Dios y sigamos avanzando. Estos hombres decidieron avanzar. Estos hombres decidieron avanzar y vieron la gloria manifestada de Dios en sus vidas, en medio del horno, dentro del horno, vieron la gloria de Dios manifestada sobre sus vidas. Amén. Hay otro hombre también que después, es que esto es tan poderoso y tan tremendo, que hay hombres, ¿verdad?, que Dios lo ha llevado a la eminencia, como sacerdotes, como pastores, como ministros, como evangelistas, como predicadores, qué sé yo, como profetas. Pero a causa de un error, a causa de escuchar las voces del sistema, han retrocedido. Y como muestra podemos ver a un hombre, ¿verdad?, que se llama Saúl, un ungido de Dios, un hombre en la cual Dios lo coronó como rey, el primer rey de Israel, el primer rey de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios querían un rey y Dios levantó a Saúl y lo ungió como rey a través del profeta Samuel. Pero ¿saben qué fue lo más triste? Que este hombre, a causa de una desobediencia, a causa de escuchar el sistema, este hombre retrocedió. Dice la Escritura que Dios lo desechó a causa de la desobediencia, a causa de no querer pagar el precio, a causa a causa de la avaricia. Porque Dios le mandó a este hombre, ¿verdad?, ir a una ciudad y a eliminar a todo aquel que estaba en esa ciudad. Niño, mujer, hombre, anciano. Dice que les dijo que eliminara todo. El ganado, todo, absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. Y a causa de él escuchar al sistema corrompido, porque había muchos hijos de Israel que estaban corrompidos, cuando dice la Escritura que él agarró a los mejores corderos, que mató a los más flaquitos, que mató a las vacas más flacas y agarró las mejores vacas para supuestamente sacrificárselas al Señor. Pero a Dios no le agradó esto porque desobedeció a causa del sistema. Retrocedió, mi amado hermano, retrocedió a causa de no cumplir la palabra de Dios. Entonces en este tiempo hay hombres y mujeres de Dios que no quieren cumplir la palabra de Dios y prefieren retroceder. Prefieren que Dios lo deseche. Pero hoy tú y yo somos valientes y esforzados para seguir cumpliendo la promesa de Dios, para seguir cumpliendo los estatutos de Dios, para seguir cumpliendo las ordenanzas de Dios. Hoy tú y yo vamos a ser los valientes en seguir avanzando, en seguir avanzando. Que te llegó la tristeza a tu vida, reprende la tristeza sobre tu vida. Te llegó la depresión en tu vida, reprende la depresión sobre tu vida. Porque esos son dardos del enemigo que lo que quieren es hacerte retroceder. Verte pisoteado, verte pisoteada. El enemigo a causa de esto se quiere burlar de ti, pero no le des el espacio al enemigo. Sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? Sigue avanzando, sigue confiando. Pon tu confianza en Dios. Pero mi hermano Yomai cree que se me hace difícil. Claro que se hace difícil, porque estamos acostumbrados a un sistema. Pero órale a Dios que sea tu ayuda, que sea tu ayudador. Porque yo también me encontré en un momento así también. Con la fe, un 50% y a veces quizás menos. Pero hoy en día, Señor, ¿sabes qué? Yo confío plenamente en ti. He pasado por pruebas. Justamente hoy, lunes 19, estoy pasando por una prueba de parte de Dios. Estoy pasando por un proceso de parte de Dios. Y me gozo porque el Señor a quien más se le da, más se le demanda. Y es necesario, es importante pasar por pruebas.
para saber y entender de que Dios es real, para saber y entender que el día de mañana, ¿verdad? Cuando sigamos avanzando, testificarle y reírnos al enemigo, no pudiste conmigo. No pudiste conmigo porque conmigo está el más grande, está el Señor, está el Dios vivo conmigo, no me va a dejar morir. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, decirle no al desánimo, no, ¿qué te pasa? Yo sigo avanzando. Yo voy a seguir avanzando, voy a seguir orando por mi familia, porque a veces el enemigo nos lanza dardos, no, tu familia no va a llegar a los pies del Señor, no, tu familia, no, reprende esos dardos del enemigo, reprende esos pensamientos negativos y sigue avanzando, sigue confiando. Amén. Dice la palabra, para ir culminando, que es tan tremendo que yo me pongo a pensar en estos grandes hombres antes de leer el último pasaje. Yo me pongo a leer a veces o pensar, meditar en estos grandes hombres de Dios, en los grandes apóstoles, por ejemplo, como Pedro, como Pablo, como Mateo, Timoteo, Esteban, estos grandes hombres de Dios. Yo me pongo a analizar en ellos, ¿verdad? Y estos hombres, a pesar de las diversas dificultades que se le presentaron en el camino, nunca retrocedieron. Nunca retrocedieron. A pesar de que hubo un momento en que Pedro negó al Señor y volvió a sus antiguas costumbres como pescador, aún así Dios lo sacó de allí porque tenía un propósito para con Pedro. Tenía un propósito para con él. Y me sorprende que cuando Pedro entendió su llamado, cuando Pedro entendió de que Dios le había soltado una palabra de que ya no iba a ser pescadores de hombres, no iba a ser más pescador, sino pescadores de hombres. Cuando a él se le reveló esto, dice que su primera prédica se convirtieron en más de 3,000 personas. Entonces él entendió, siguió avanzando. Siguió avanzando. Esteban, un hombre. Dice que cuando estuvo a punto, este hombre fue muerto a piedras. Y dice que mientras lo estaban apedreando, él vio la gloria de Dios. Se le abrieron los cielos. Entonces él no se detuvo, él no retrocedió porque a causa de estas circunstancias del borde de la muerte hay personas que van a retroceder. Y personas que han retrocedido, y personas que retroceden. Hay personas que han negado al Señor y dan 20,000 pasos atrás después que el Señor los ha llevado a estatutos altos. Este hombre, Pablo, es tan tremendo también que él no retrocedió. Las grandes cartas de Pablo las escribió dentro de la prisión a causa del evangelio, no retrocedió. Dice en Hechos 21, 11, 13, dice, ¿quién viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo? Porque esto es tan tremendo que a Pablo se le da una revelación de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor, y aún así él dijo, no me importa, yo voy a seguir avanzando. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto me da a entender de que a él no le importaba ser atado, ser prisionero a causa del nombre del Señor, sino que más bien estaba dispuesto a morir porque sabía que su galardón no estaba aquí en la tierra, sino en los cielos. Y a veces nos preocupamos por hacer riquezas aquí en la tierra, cuando en realidad la palabra nos dice, nos enseña que no hagamos riquezas aquí en la tierra, sino en el cielo, porque allá en el cielo es donde está nuestra morada. Entonces a veces nos preocupamos más, ay, pero es que no, me falta aquello, no tengo esto, no tengo aquello. Nos preocupamos tanto en trabajar, y eso nos hace que retrocedamos. No avanzamos a causa de las murmuraciones, de las preocupaciones, esto, lo otro, ay, pero es que me falta tanto. No, créele en el Señor, porque si tú crees en un Dios que provee todas las cosas, entonces
cuando pasas por esta dificultad, ¿por qué mengua tu fe? ¿Por qué tu fe tambalea si tú dices creer en un Dios vivo? Entonces hoy te animo a que avances y a que no retrocedas. Ustedes se imaginan un ejemplo grandísimo. Ustedes se imaginan que el Señor hubiese retrocedido. El Señor Jesús hubiese retrocedido. En ningún momento Él retrocedió. Él siguió avanzando y Él quizás en algún momento quiso retroceder. Porque las Escrituras, cuando Él está orando en el monte, que le dice, Señor, pasa de mí esta copa amarga. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa amarga. Pero yo prefiero que se haga tu voluntad. Porque Él no quería, pero Él siguió avanzando, Él siguió confiando. Él siguió creyendo en su Padre, en el Padre. Siguió confiando. Entonces hoy te animo a que sigas avanzando. Hoy te animo a que confíes más en el Señor. Hoy te animo a que no retrocedas. No retrocedas. Mucha gente dice, no, para atrás voy a agarrar impulso. Me echo para atrás y luego decía, no, ni siquiera para agarrar impulso retrocedas. Ni siquiera para agarrar impulso retrocedas. Sigue avanzando. Estás estancado aquí. Bueno, de aquí pega el salto hacia adelante y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Sé obediente a las Escrituras. Paga el precio, que es importantísimo pagar el precio. Amén. Este era el mensaje que quería compartir con cada uno de ustedes. De verdad que sé que es de edificación, sé que es de gran bendición, así como ha bendecido mi vida. Sé que bendecirá tu vida grandemente también. No te quedes con el mensaje, comparte el mensaje. Como siempre se los digo, el mensaje no es nada más para ti ni para mí, sino para todo aquel que tú tengas en tus contactos, familia, amigos, primos, hermanos. Envía el mensaje, que para eso hemos sido llamados nosotros, para impartir el mensaje de Cristo, para compartir el mensaje de Cristo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si tienes en tu corazón de enviarle este mensaje a alguien, envíalo, compártelo y no olvides que se suscriban, de decirle que se suscriban al canal de YouTube. Para finalizar, quiero leerle 2 de Timoteo 4, 7, 8. Dice que es tan tremendo que por eso es que Pablo no le importaba aún así morir, porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así como usted y yo estamos esperando al Señor, porque sabemos que tenemos un galardón en el cielo, ¿verdad? Así hay muchas personas también que necesitan el mensaje de esperanza, que necesitan un mensaje de fortaleza, que necesitan escuchar el mensaje de Cristo, pero un mensaje real. Un mensaje real, no un mensaje transformado, no un mensaje que estimule las emociones, no, sino un mensaje real, un mensaje que le llegue a su espíritu, un mensaje que retumbe su espíritu, que diga, wow, realmente Dios existe. Por eso necesitas avanzar, porque hay muchos que están esperando por una palabra del Señor a través de tu boca. Amén. Entonces me despido, le envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo, de verdad, que haya sido de bendición, que haya sido una palabra de exhortación, de edificación, de consuelo para con tu vida, así como lo ha sido para mí. Bendiciones, Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el próximo lunes. Amén.